Dios los bendiga, hermanos y amigos, de esta mañana. Agradecemos al Dios de los cielos por su misericordia, por su bondad, por concedernos el poder estar una vez más llegando a sus hogares y poder llevar la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Esperamos la bendición del Señor, que esta palabra pueda ser de mucha edificación y bendición para muchas vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por concedernos esta oportunidad de poder acercarnos a cada familia, Señor, que está siempre pendiente, Dios de los cielos, de poder escuchar tu palabra. Háblanos conforme tu gracia y tu misericordia. Espíritu Santo, tú eres nuestro guiador, tú eres nuestro enseñador, tú eres nuestro instructor, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu buena palabra. Gracias, Señor. Amén. Yo quiero hablar en esta hora sobre el gobierno de Dios en los hombres. Ese es el pensamiento que queremos compartir en esta hora. Y voy a leer en el libro de Eclesiastés, del capítulo 8, del verso 2 en adelante, que dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarde el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que se requiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Amén. El pensamiento que queríamos compartir, como decía, es el gobierno de Dios en los hombres. A nosotros los humanos, a pesar de conocer realmente la fragilidad, la debilidad que hay en nosotros, nos ha costado entender que sobre todo este universo en el cual vivimos, hay un Dios en los cielos que gobierna, que rige todo lo que hay en él. Todo el universo es manejado, controlado, gobernado por ese Dios soberano, poderoso, que tiene un control de todas las cosas. Y que su palabra tiene potestad, tiene poder, y por esa palabra es que creó todas las cosas. Y todo lo que existe fueron creados por Él y para gloria de Él. Ahora, a nosotros los humanos nos cuesta entender cómo Dios en su amor, en su bondad, puede manejar las cosas. Nos cuesta entender. Y nos cuesta como poder darle toda la honra, la gloria y la alabanza a Dios. A pesar de saber que Él gobierna, a pesar de saber que Él tiene poder, aún a nosotros como cristianos nos ha costado aprender de ello, de saber que Dios gobierna.
Yo quiero enseñar algo acerca de la realidad, por ejemplo, de nuestro país, que estamos viendo actualmente mayormente con respecto a los poderes que tiene un gobierno y principalmente en el país. Por ejemplo, está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Cómo en unificación, en unidad, pueden sacar a una nación adelante, a un país adelante? Pero sin ellos pudiera haber diferencia, hubiera separación, entonces las cosas se podrían poner difíciles, como ha estado sucediendo en nuestro medio, en nuestro momento. Y yo pensaba hoy más que nunca, en el caso de los diputados, que estamos viendo la situación, cómo ellos se han opuesto al gobierno central, cómo ellos han ido en contra de los planes y propósitos del gobierno, cómo les ha ido mal y les irá mal. Les ha ido mal y les irá mal. Les ha ido mal porque cualquier cosa que ellos digan son usadas en su propia contra. Lo que ellos digan, el pueblo se los rechaza, se los desprecia, porque va en contra de lo que el pueblo ha elegido, ha querido. Entonces, ellos deberían mejor caminar en la línea de lo que el pueblo quiere, pero no ir en contra. Porque eso ha sido como su propio daño. Ir en contra del gobierno les ha venido y les ha dañado su propia imagen y han venido a caer muy baja la imagen de ellos. Entonces, yo pensaba en nosotros. Qué bendición será, qué bueno será el caminar en lineamiento a las ordenanzas del rey. Yo estaba viendo, por ejemplo, en el presidente de nuestra nación, él expresa, es muy común oír esta expresión que dice: le ordeno, señor ministro, que haga tal cosa. Y el ministro inmediatamente dice: sí, señor presidente, lo voy a hacer, como usted dice. Y entonces inmediatamente acatan la orden y la siguen la orden que el presidente dio. Entonces, eso deberíamos de haber aprendido nosotros como iglesia. Como pueblo de Dios deberíamos aprender cómo estos ministros fácilmente, rápido acatan la orden del presidente y la siguen como él se las ordenó. Qué enseñanza, hermano, muy, muy preciosa. Y eso es lo que aquí nos encontramos. Dice así: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Es decir, acatar lo que Dios nos ha ordenado. Fíjense que para los que están en eminencia o que tienen un poder o están bajo una autoridad, a ellos no les cuesta. Principalmente cuando es terrenal. A ellos no les cuesta. Porque por ejemplo, un coronel le da la orden a otro subalterno que él tiene y va de tal manera que el último que va a ejecutar aquella ordenanza, el soldado, el que va a ir a la batalla. Pero todos siguen la ordenanza del que dirigió la orden, del que dio la orden. Y todos siguen aquella ordenanza hasta ejecutar aquella acción de aquella orden. Entonces, por ejemplo, dice en la Biblia, encontramos de un centurión que dice: yo tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este: ve y viene, y al otro: ve y va, y me obedece. Entonces le dice: solo di tu palabra y mi siervo salvará. Entonces él reconoce la autoridad que había en el Señor. A quienes nos cuesta entender somos nosotros principalmente los que
mayormente conocemos la palabra de Dios, yo quisiera que los que pudiéramos valorar esto, pues aquellos que no la conocen, pues no entenderán nunca de ella. Pero los que conocemos lo que la palabra del Señor nos manda, deberíamos de aprender esto. Así como los ministros, sí, señor presidente, lo haré como usted dice. Entonces, sí, señor, como iglesia nosotros deberíamos de aprender a atender el gobierno de Dios, a aceptar el gobierno de Dios en nosotros. Que todos los humanos somos llamados a aceptarlo. Que todos los humanos deberíamos de haber aprendido acerca de ese gobierno. Y aceptar ese gobierno que Dios ha dejado, que Dios ha establecido. Deberíamos aceptarlo, pero nos cuesta aceptar el gobierno de Dios. Y luego hay algo que es interesante. Es, hermano, aprender a estar atento, cerca del Señor. Y no alejarnos, no dejar abandonar nuestros principios. No los abandonemos porque no nos va a ir bien. El alejarnos de su presencia, dice, no te apresures a irte de su presencia. No trates de alejarte de Dios. Mejor más bien acerquémonos más a Él. La Biblia dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En vez de alejarnos, mejor acerquémonos. ¿Por qué buscar el alejamiento? No, mejor ir más cerca. No te apresures a ir de su presencia, ni en cosas malas persistas. El ser humano está rodeado de males y está rodeado de un mundo de vanidades, de pecaminosidad. Entonces es muy fácil ver la influencia pecaminosa, es muy fácil caer en situaciones que no son agradables. El problema no está en que pudo haber recibido golpe, eso no es el problema. El problema está cuando aquello se hizo un hábito en nosotros. Cuando eso se habituó, se enraizó y nos gustó y nos agradó y caímos esclavos de esa situación. Y ya no pudimos salir. Ahí está la situación. No está que usted fue golpeado y se levantó y salió victorioso. El problema es cuando el pecado lo atrapó y se hizo un hábito en su vida. Y queriendo justificar esa situación, ahí persiste. Ahí está el problema. No persistas en cosas malas. Y luego dice, porque Él hará todo lo que quiere. Porque la palabra del rey dice, es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Dios tiene el gobierno. Dios tiene el control. Él tiene el poder. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Nosotros no podemos ir en contra de Dios. Mejor caminemos. Yo a los diputados les he recomendado eso. Miren, caminen en la línea del presidente y les va a ir bien. Caminen en la línea del presidente y les va a ir bien. O ya no, ya muy tarde. Pero cuando empezó la cosa esta del problema, pudieran haber tenido buena aceptación y quizás hasta la gente hubiese votado por ustedes. Pero no hicieron caso. Prefirieron ir en contra de la corriente, ir en contra del gobierno del presidente. Entonces, le va a ir mal. Entonces, igual, nosotros, si vamos en contra de lo que Dios nos ha mandado, de lo que Dios nos ha ordenado, de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Él ha establecido en su palabra, hermano, todo aquel que vaya en contra de Dios le irá mal.
A todo. A todo el que vaya en contra de Dios le va a ir mal. Está diseñada al fracaso, diseñada a la ruina, diseñada a la miseria, ir en contra de Dios. Si usted en contra, se opone a Dios, usted mismo está, como dice la Biblia, dando cosas contra el aguijón. No te pongas en contra de Dios, mejor camina en la dirección de Dios, porque Él, su palabra tiene poder, es con potestad. La palabra de Dios es una palabra infalible, que no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando llegue la hora de ser enjuiciado, de ser juzgado, será conforme a la palabra. Entonces, no puede uno venir y creer que Dios se saltará la palabra. No podemos pensar que Dios ignorará su palabra. No, Dios no va a ignorar su palabra. Dice la Biblia, la palabra que habéis oído le juzgará en el día postrero. Entonces, es así. Entonces, la palabra de Dios es su autoridad. Por ejemplo, para toda la humanidad, ¿cuál es el mandato de Dios? Para toda la humanidad, ¿qué es lo que Dios manda a nosotros? Y todos deberíamos decir, sí, Señor. Decir así. Sí, lo que tú dices, Señor, lo haré. Pero eso no lo hacemos. Pero dice así, por ejemplo, en el libro de los Hechos, dice el capítulo 17, verso 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, Señor. Sí, me voy a arrepentir, porque he pecado, he desobedecido, he hecho lo malo delante de ti. Eso deberíamos de ser. ¿Pero qué? ¿Cuál es nuestra actitud? No, que no sé qué, que no sé. Entonces no obedecemos. Entonces no obedecemos. Entonces somos desobedientes. Entonces desobedecemos a la orden del rey. No, porque yo pienso, yo opino, yo creo. ¿Cuál que yo creo? ¿Cuál que yo opino? Su opinión no cuenta. Hemos oído mucho al fiscal, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo habla el fiscal? Y cómo dice, si creo conveniente. Dice el fiscal, si lo creo conveniente, lo haré. ¿Cómo que el fiscal le tiene la potestad? Es lo que le manda la Constitución, obedecer y hacer obedecer. Que se cumpla y que se acate. Esa es la orden que él tiene de la Constitución de nuestra nación. Que a todo aquel que haya cometido algún delito, que tenga culpabilidad, que le haga una orden y lo mande a los jueces. Y los jueces dirán si esa situación merece condena o no, pero su responsabilidad es llevarlo ante el cuerpo judicial para su condena o su liberación. Pero no es que si yo creo, como que tiene la autoridad total. No, es obedecer a la Constitución. No, igual, nosotros no podemos decir, bueno, si yo creo conveniente que puedo obedecer a Dios o no. Obedece. Y si no, le irá mal. Porque el problema de nosotros, los humanos, no es nuestra situación propia, es nuestra obediencia al rey, a lo que manda el rey. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? El que guarde el mandamiento no experimentará mal. Oiga lo que dice. Qué lindo pues que nosotros acatáramos a nuestro gobernante, a nuestro gobierno principal. El que guarda la palabra, el que obedece al Señor, el que acata la palabra de Dios, no experimentará mal. Sí, literalmente.
no experimentará ningún mal. La bendición de Dios estará sobre él. La gracia de Dios fluirá a favor de él. Dios lo bendecirá a él. Entonces no hay problema, porque estará corriendo con la corriente divina. Y entonces todo lo que hace, dice el Salmo 1, prosperará. Eso dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que la ley del Señor, ahí está la obediencia. La ley del Señor está su delicia, deleítate en el Señor, y Él te concederá la petición de tu corazón. No experimentará mal. Al contrario, las bendiciones de Dios estarán sobre tu vida. Porque Dios ha prometido que honra a los que le honran. Dios ha prometido las bendiciones para nosotros. Pero ahí es donde nos hemos visto. Yo le puedo decir yo personalmente, esta palabra es para mí. Todos hemos sido desobedientes, pastores, evangelistas, porque muchas veces hemos querido hacer nuestra voluntad. Muchas veces hemos decidido nosotros actuar por nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes David, el gran David, que fue conforme al corazón del Señor? Pero de repente dejó de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y le fue mal. Y el gran David le fue mal. Porque Dios no va a fallar su palabra. Él mantiene su palabra. Y cualquiera que sea, quien sea, lo que manda es que nosotros obedezcamos. Hagamos caso, atendamos la palabra, atendamos la voz de Dios. Y Dios nos bendecirá conforme a su gracia, su amor y su bondad. Dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Muy interesante. Cuando nosotros obedecemos, puede venir cualquiera que sea el tiempo difícil, doloroso, amargo, que pudiera venir sobre nuestra vida, donde no hay peligro, porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No experimentarán mal. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la bendición de Dios estará, aunque pareciera que mal. Entonces, cualquier tiempo, por ejemplo, el tiempo que estamos viviendo hoy, tiempo difícil, tiempo amargo, tiempo duro, pero si usted ama a Dios, si usted sirve a Dios, si usted cree en Dios, usted sabe que está bajo el gobierno y la voluntad de Dios. Así que la muerte no tiene potestad sobre usted, el diablo no tiene potestad sobre usted, está bajo el gobierno de Dios, y Dios decidirá cuándo usted se muere, cuándo usted vive. Usted decide todo, pero en el gobierno de Dios. Entonces uno sabe, está tranquilo. El justo está confiado como un león, dice la Biblia. Dice, el del sabio dice el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que requiere hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Esto me gustó, lo quise compartir. Debemos de entender nuestra condición delante de Dios, nuestro estado. La maldad, el pecado nos ha afectado, los males, las amenazas que señalan para la humanidad no son nada fácil. La Biblia señala terremotos, la Biblia señala hambre, la Biblia señala peste, la Biblia señala la ira de Dios, la Biblia señala muchas situaciones difíciles que amenazan la humanidad. Y solo donde podemos ser preservados, solo donde podemos ser guardados, solo donde podemos ser protegidos, será bajo la guianza y la cobertura de Dios. Solo ahí. Solo ahí. A mí me llamó la atención esto: el mal del hombre es grande sobre él. Es decir,
Es como, hermanos, como el caso de los ninivitas, que ya tenían una orden de Dios. Vaya, Jonás, dile que dentro de 40 días serán destruidos. O el caso de Sodoma y Gomorra, le dice Dios a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces lo mismo para la humanidad hoy. Dios ha determinado juicio, castigo, la ira de Dios, el anticristo para reinar y todos los males que están avecinados ya los vemos que ya están cerca de nosotros. Pero ¿por qué la rebeldía y por qué el corazón endurecido de nosotros hoy? Parece que, hermanos, ya no hacemos caso ni aún la iglesia. Parece una iglesia hoy mundana, pecadora, una iglesia que no se confronta a la palabra, no se encausa la verdad. Un montón de gente malcriada, mal hablado, pervertido, impío en la iglesia. Y dice que un cristiano dice que va para el cielo. Pero no hay cambios, no hay deseo de vivir para Dios, no hay deseo de consagrar la vida para Dios. Y dice que va para el cielo. Yo creo que eso es mentira. Porque hemos mundanalizado la vida cristiana, hemos perdido la esencia del cristianismo. Un día de esto subí un video que encontré en YouTube, donde un recién aceptado dice que él quería conocer a los cristianos, y le dice un anciano, hay cristianos, hay de muchos y de muchas clases, hay de todo tipo de cristianos. Hay cristianos light, hay cristianos mentirosos, hay cristianos hipócritas, hay cristianos de todo, hay muchos. Sí, pero yo quiero los verdaderos. Y le digo, sí, son pocos de ellos. Es lo más tremendo. Son pocos los genuinos. Muchos los llamados y pocos los escogidos, dice la Biblia. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y el Señor dirá, apartado de mí. Es el momento, hermano, de reconocer la autoridad de Dios, de reconocer la autoridad del reinado, el gobierno del Señor en nosotros, que aprendamos a dejar que el Señor gobierne nuestra vida, hermano. No decidas por ti mismo. ¿Por qué no antes consultar a Dios? Aprendamos lo de Josafat. Josafat decía, ¿hay algún profeta aquí de Dios para el cual podamos consultar? Hay un hombre de Dios, pero nosotros tenemos la palabra de Dios para consultar y antes de tomar decisiones decir, Señor, es tu voluntad lo que voy a hacer, el negocio, esta situación, cualquier decisión que vas a tomar, antes consultémosla a nuestro gobierno principal del Señor. ¿Saben que es fácil aceptar a Jesús como nuestro Señor? Es fácil. ¿Saben qué es fácil? Como Salvador, sí. Pero como Señor, es fácil. Nos ha costado que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y dice, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Nos cuesta aceptar el señorío del Señor. Con esto termino. El mal del hombre grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo hay de ser y quién se lo enseñará. ¿Quién esperaba una pandemia? ¿Quién estaba listo para ella? ¿Qué sabio la predijo? ¿Qué adivino la dijo? Nadie la dijo. Y ahora la vivimos. Y ahora la estamos viviendo. Entonces, lo que va a aparecer, los males que le vienen, los males que vendrán, son impredecibles. Aunque la palabra del Señor ya lo ha dicho, Dios ya lo ha dicho. El único que tiene potestad para saber el pasado, el presente y el futuro es Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Pero algo que me llamó la atención es el verso 8, y es acerca de la muerte. Es la parte mucho más complicada de toda la existencia de nosotros.
La existencia de nosotros es así. Nacemos, vivimos, lo reproducimos y luego la muerte. Uno quisiera que, por ejemplo, ya llegó a la edad de la tranquilidad, diríamos así, que ya no hay tanta angustia, tanta desesperación. Quisiera que por ahí se mantuviera, fuera más larga la vida. Cuando ya el gobierno lo jubiló, cuando ya tiene la pensión, cuando ya los hijos quizás le dan ayuda o los nietos le ayudan, ya pareciera que ya llegó la hora de andar disfrutando, como algunos casos de algunos países del primer mundo que salen, vamos a ir en un crucero a disfrutar nuestra vejez. Pareciera que como que ahí llegó el momento ya de alma mía, descansa, muchos bienes tienes. Llegó la hora de acomodarse, de tranquilizar, de llevar una vida descansada. Pasó la vida al burro y ahora el descanso, pues Señor, ahí le llega su hora. No hay hombre, dice la Biblia, porque no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Una vez se salió tu alma y tu espíritu, tu cuerpo, terminó. ¿Pero qué valió? Fue haber obedecido al rey, haber obedecido a la potestad, a la voz del rey. Eso es lo único que valió. Eso es lo único que importa. Porque todo lo demás fue nada. Riqueza, gloria, fama, fue nada. Haber obedecido. Por eso el Señor habló de esto: hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoro en el cielo. Obedezcan la orden del rey. Obedezcan la voz del rey. Hagamos caso. Obedezcamos a la orden de nuestro Dios. Pero qué difícil ha sido para nosotros los humanos atender la voz de nuestro Padre Celestial. Cuando ha sido todo el día nuestro. El que hace caso no experimentará el mal. El que obedece no experimentará la ruina. Y la bendición de Dios estará sobre él. Yo quiero orar esta hora por ustedes. Es tiempo de que empezamos. Así como los ministros le dicen al presidente: sí, señor presidente, a la orden. Aunque sea por un tweet, por un mensaje de texto. Aquí la palabra de Él con potestad dice: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda una orden: acatémosla, pidámosle perdón, pidamos misericordia, digámosle: Dios, te he fallado, te he ofendido, he pecado, perdóname. Oramos: Padre, te doy gracias esta hora por darnos esta oportunidad de poder llegar a cada familia, a cada hogar. Que tu buena palabra, Señor, pueda llegar a muchas vidas y que tu bendición, Señor, llegue a muchos hogares, Dios, que necesitan de tu gracia, tu amor y bondad. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija, Señor, y perdone nuestra falta, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestros pecados. Dios, perdónanos. Pero queremos obedecer a tu buena palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe en nuestro caminar. Yo quiero caminar en obediencia, que tú seas mi Señor de mi vida. Que tú me gobiernes, Señor, es un honor. Quiero ser gobernado por ti. Quiero ser guiado por ti. Quiero que tú me guíes. Caminar bajo la alianza. Tu palabra dice que es lámpara, tu palabra y lumbrera nuestro camino. Ayúdanos a caminar en obediencia. Por el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, ponte y alabanza. Y esta hora
Quiero decirles, hermanos y amigos, que no es un privilegio el poder llegar a sus hogares, y gracias por haber estado ahí, y aquellos que están conectándose o lo harán, que Dios los bendiga, y esperamos que usted lo pueda compartir, esta palabra, ya que usted no puede tal vez ir a predicarla, pero si la comparte será una bendición para otros, quizás que estén interesados, a sus amigos, familia que no conoce de Cristo, compártasela y verá qué importante la obediencia a Dios. Dios los bendiga a todos.